Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema por la posibilidad de poder compartir algunas reflexiones con ustedes, ¿no? En especial porque estamos en los 16 días de activismo contra la violencia de género, que es una campaña internacional que inició el 25 de noviembre, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Esto lo constituye Naciones Unidas, conmemorando el asesinato de las hermanas Mirabal en 1960, el 25 de noviembre, en República Dominicana, por oponerse a la dictadura de Trujillo. Estos 16 días de activismo terminan el 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y estos 16 días son una oportunidad para revitalizar los compromisos y también para analizar de cómo se puede mejorar el trabajo de todos los días. Cada persona en su rol, cada persona en su función, y en especial aquellos que toman decisiones o aquellos que producen información, por ejemplo, que puedan colaborar a la toma de decisiones, por ejemplo, que puedan colaborar al diseño de las políticas públicas para que esa decisión sea informada. En este caso, el Poder Judicial, ustedes tienen un rol clave de generar información para el posterior diseño de políticas públicas en prevención, ¿no? Información que por ahí puede ser o no ser importante para la causa en sí, pero sí para un posterior análisis y, por supuesto, para tomar las medidas de prevención necesarias. Yo voy a hablar de armas y género, ¿no? La relación, este impacto que las armas tienen en el género. Primero, cómo ha ido evolucionando en la agenda internacional, que es mi foco primario de trabajo. Yo no pertenezco al Poder Judicial, para aterrizar en los avances de esta agenda en el plano nacional. Vamos a ver los datos más relevantes del Registro Nacional de Femicidios que produce la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, precisar cuáles son las medidas más importantes de prevención para concluir con una serie de propuestas concretas. Esta relación, este instrumento de la violencia, las armas, no son identificadas sino como hasta los años 90 como instrumento de violencia como tal, y mucho después como instrumento de violencia contra la mujer. Pero ¿cómo y por qué se da esta identificación? Yo no sé, Gabriel, si tenés posibilidad de pasar el PowerPoint. Sí, Sí, ok, porque iríamos a la segunda diapositiva de ser posible. A la próxima, exacto. Con el fin de la Guerra Fría, con la caída del muro, algunos lo recordarán, otros no, algunos lo hemos vivido, el desmembramiento de la Unión Soviética, las ex repúblicas soviéticas se encontraron con arsenales, con una enorme cantidad de armas disponibles, que no iban a utilizar, que eran producto de esta carrera armamentista, incluso del tema de la carrera nuclear entre la Unión Soviética e Estados Unidos, y con estas armas disponibles hicieron negocios, ¿no? Y en particular inundaron conflictos africanos, en la mayoría de los casos como parte del tráfico de armas. Deben haber visto, bueno, esta es la imagen de una película que se llama El Señor de la Guerra, que la está protagonizando Nicolas Cage, que está basado en un traficante real. Este traficante real, esta historia que es ficcionada, pero tiene está basada en la realidad, se llama Víctor Bout, es de origen ucraniano y traficaba armas no solo a los países africanos, como el dictador de Liberia, Charles Taylor, sino también a talibanes, sino también a las FARC. Y luego de muchos años de escabullirse de la justicia con algunos episodios aislados,
Lo apresan en una operación encubierta que era realizada en Filipinas en conjunto con los Estados Unidos, y finalmente en el año 2012 lo sentencian en una corte de Nueva York a 30 años de prisión. Esos 30 años no se cumplieron, este es el mayor traficante de armas conocido, pero es intercambiado en el 2022 en un intercambio que hay de presos entre Estados Unidos y Rusia por la jugadora de vóley o de baloncesto que estaba presa y estaba condenada por contrabando de drogas en Rusia porque le habían encontrado aceite de hashish para vapear, y ahí allá es ilegal. Más allá de lo anecdótico, más allá de la película y de este tipo de cosas, esto nos ayuda a entender los contextos. Podríamos ir a la próxima diapositiva. La comunidad internacional, cuando empieza a preocuparse y con esta identificación de las armas pequeñas, comienzan una serie de un proceso internacional que es como suceden normalmente en las Naciones Unidas, con grupo de expertos, con informes, con países involucrados, y luego de algunos años y de algunos informes se adopta en el año 2001 lo que se llama el Programa de Acción para Prevenir, Combatir y Eliminar el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas, un POA. En ese contexto, la sociedad civil, yo pertenezco a la sociedad civil, a una ONG, ha jugado un rol fundamental en todo este proceso y lo sigue jugando al día de hoy, en particular la IANSA, que es la International Action Network on Small Arms, que es una red global que reúne cientos de organizaciones en todo el mundo que se ocupan de las armas pequeñas, ¿no? Esta red tiene además una red de mujeres, ¿no? IANSA tiene una red de mujeres que ha sido también fundamental en el caso del UPOA y en otros instrumentos de introducir y de hacer incidencia en el tema de la agenda de género. El POA establece una serie de medidas a nivel global, a nivel regional y a nivel nacional para controlar las armas, ¿no? Evitar la proliferación, el desvío y prevenir la violencia armada. Es un instrumento políticamente vinculante, no jurídicamente vinculante, que se ocupa de un montón de temas, ¿no? Ya sea del establecimiento de medidas de control para del comercio, la seguridad de los arsenales, la fabricación, la concientización e incluso al tema de la implementación de programas de entrega de armas o programas de desarmes. Pero uno de los temas que no se ocupa y es de vital importancia por el impacto que tiene a pedido de Estados Unidos es la posesión civil, ¿no? Estados Unidos tiene un lobby fuerte de la Asociación Nacional del Rifle. Paradójicamente, a pesar de no estar en la letra del UNPOA, durante los primeros años de vida de este acuerdo, de este plan, de este programa, había un gran impulso, había un gran entusiasmo, y eso ayudó a muchos países, entre ellos a los países latinoamericanos, a actualizar su legislación sobre posesión civil, ya que eran legislaciones que habían quedado vetustas por el cambio geopolítico y el cambio de poder y el balance de poder en estos tiempos. Entonces, esta oposición que tiene esta oposición que tiene siempre en todos los instrumentos a nivel internacional Estados Unidos, no es solamente con el tema de la posesión civil, sino con el tema de las municiones. Y las municiones son importantes para países que tienen permanentemente conflictos, que están alimentando los conflictos, como los países africanos. Podemos pasar a la próxima diapositiva, por favor. Ya que hablamos de Estados Unidos, hay una tendencia de ciertos gobiernos y de ciertos sectores de emular el acceso libre a las armas, ¿no? Y tratar de imitar este modelo. En Estados Unidos,
poseer un arma es interpretado como un derecho personal, ¿no? Respaldado por la segunda enmienda de la Constitución y concebido en un momento de formación de la nación, en donde había que oponerse al tirano, pero incluso hoy en día está asociado, una muy fuerte asociación a valores como el patriotismo y como la libertad. O sea, es un país que tiene cerca de 400 millones de armas sobre 335 millones de habitantes. A noviembre del 2024, el 1 de noviembre, hubo 442 tiroteos masivos, ¿no? Tiroteo masivo es cuando hay 4 víctimas o más muertas o heridas, excluyendo al perpetrador, y 27 matanzas masivas, ¿no? Que hay 4 muertos o más, excluyendo al perpetrador. Entonces estamos en un país que tiene más tiroteos y matanzas que días en lo que va del año. Pero la libertad con la que circulan las armas en Estados Unidos no solo afecta a ese país, ¿no? Se produce un efecto derrame en toda la región, especialmente en Centroamérica y en el Caribe. Y es por eso que el gobierno de México demandó a 11 empresas armamentistas estadounidenses por prácticas comerciales negligentes e ilícitas que facilitan el tráfico ilegal de armas a México ante la Corte Federal de Massachusetts. Nosotros nos instituimos como amicus curiae ante la Corte de Massachusetts. La demanda fue rechazada en primera instancia, pero fue apelada y ahora está haciendo como un camino muy despacito dentro de la justicia de Estados Unidos. Y dentro de los datos de la agencia de Estados Unidos, ¿no? que es de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, la ATF, entre el 70 y el 90% de las armas confiscadas en México provienen de los Estados Unidos, estimando que hay un contrabando de unas 500.000 armas al año. Hay una demanda similar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y hay otra realizada a 5 comerciantes de armas en el estado de Arizona. Las demandas se basan en la evidencia de que las armas ingresan de forma ilegal y luego son utilizadas en actividades criminales en México y que los fabricantes lo saben. De hecho, ciertos modelos están diseñados para resultarles atractivos a los integrantes de los carteles mexicanos, como el caso de la pistola Colt 38 de calibre 38, que se llama Emiliano Zapata, que lleva el nombre y la imagen del héroe de la revolución. Luego hay otras pistolas que llevan la inscripción en la corredera en dorado, el jefe. Hay otras que llevan la inscripción el grito, en alusión al inicio de la lucha por la independencia. La próxima, por favor, diapositiva. Un tema muy interesante que veíamos hace algunos días en un seminario que nos compartía con nosotros una colega de Colombia es que el empoderamiento de la mujer está siendo el foco de la estrategia de las industrias de armas en Estados Unidos, ¿no? Esta mujer empoderada tiene que ser también una mujer armada. Volviendo al programa de acción, que es uno de los temas fundamentales también ausente en el UNPOA, en este marco, en este primer marco que hay políticamente vinculante, además de la posesión civil, además de las municiones, un tema ausente ha sido el tema de género y ha sido de permanente incidencia de la sociedad civil, como yo les decía, en particular la Red de Mujeres de IANSA, y ha ido ganando terreno, pero a partir de los reportes que hacían los países, ¿no? Y ya para el 2016, habían pasado muchos años, los estados reconocen la transversalidad de género en el control de armas y el documento final de la reunión se comprometieron a promover una participación y representación sustantiva de las mujeres en los procesos relacionados con el UNPOA. Como resultado de esta reunión, en los formularios de reportes nacionales se incluyen consideraciones sobre género y los estados incorporan cada vez más este tema a sus políticas nacionales de control de armas, incluso acompañando esta masiva presencia que hubo en la región de los movimientos feministas. La próxima, por favor.
Mientras en el ámbito internacional la agenda va avanzando, no voy a entrar en detalle, pero hay un tratado internacional que es el Tratado de Comercio de Armas, ¿no? Que se comenzó a negociar en el 2003 y recién se adopta en el 2013 y entra en vigor en el 2014, que establece ciertos estándares comunes para las transferencias de armas, ¿no? Principalmente exportación, importación, además de otras actividades. La Argentina ha sido uno de los países impulsores de este tratado, que es jurídicamente vinculante. 10 años después, la Argentina preside este tratado y tiene entre las consideraciones que tienen que hacer los países para exportar, que hacen un análisis de riesgo, que esas armas no vayan a ser utilizadas para cometer violaciones de los derechos humanos, violación del derecho internacional humanitario, que afecten la paz o la estabilidad regional. Hay una provisión especial que es que tienen que hacer un análisis de riesgo, que estas armas no puedan ser utilizadas para cometer actos de violencia por razones de género. Por eso la Argentina presenta un formulario para una mejor implementación de este artículo. Este tratado es muy importante porque es el primero que vincula el tema de violencia de género con armas. Hay otros instrumentos, ¿no?, que fueron demostrando este avance de la agenda de género a nivel internacional, aunque hoy, para ser sincera, esta agenda de género está estancada. Se está viviendo un retroceso, y eso es en parte por el posicionamiento de varios países que habían sido progresistas de los derechos y en la promoción de los derechos de las mujeres, y han llegado gobiernos a países históricamente incluso que promovían los derechos de las mujeres, que se están oponiendo o ya no están impulsando las agendas de derechos humanos y las agendas de los derechos de las mujeres. Más allá del vínculo directo que hay entre armas y femicidios, como vamos a ver en algunos momentos con el registro, el arma está asociada a la masculinidad, al poder, al estatus. Los datos del registro, ¿no?, como les decía, Nacional de Femicidios, nos van a ayudar a derribar ciertos mitos que están completamente instalados, ¿no?, que forman parte de las creencias que existen, pero allí vemos los femicidios, vemos las muertes. Las armas también son utilizadas para ejercer amenazas, para amedrentar, incluso para ejercer violencia sexual. La próxima diapositiva, por favor. A ver si se puede. Ahí está. Hace varios años hicimos un concurso de fotografía de violencia contra la mujer. Esta foto es la foto de una de las menciones, que era una mujer privada de su libertad. Habíamos hecho un convenio con un taller de fotografía en el servicio penitenciario, en la cárcel de mujeres, pero más allá había una foto que nos había llegado, todo completamente anónimo, de una escena cotidiana. Era una bala abajo de una cama, que se veían unas pantuflas, o sea, una escena muy, muy de todos los días, y que decía la leyenda, esto es, aparte, la fotografía no tenía nombre, pero en el correo decía, esto es lo que me deja todas las noches mi marido para que yo sepa quién tiene el poder en la casa. Nosotros nos quisimos conectar con la mujer, tenemos en la organización algún apoyo legal para ayudarla si quería hacer la denuncia, que nosotros la podíamos acompañar, y la mujer no quiso hacer la denuncia porque dijo que podría ser mucho, mucho peor. La próxima diapositiva, por favor. Hay una obligatoriedad del Estado, ¿no?, de controlar los usos y prevenir las consecuencias de las armas de fuego, ¿no? Se podría analizar, por ejemplo, desde el punto de vista de limitar la oferta, de limitar también de reducir la demanda a nivel general, ¿no? Pero en el caso específico
de la violencia de género, dentro de la respuesta estatal podemos tener restringir el acceso a las armas de posibles agresores, limitando también el uso, ¿no? Puede ser el control en el hogar, si bien, por ejemplo, Argentina se puede acceder a armas cumpliendo con ciertos requisitos, pero siempre nos preguntamos ese Estado cómo puede controlar o qué capacidad tiene para controlar, ¿no? Obviamente, si en determinados contextos es necesario evitar la inmediata disponibilidad del arma, hay disposiciones de la ANMAT, que es la Agencia Nacional de Materiales Controlados, que es la que entiende sobre los temas de armas, que establecen requisitos para la guarda del arma, ¿no? Pero no hay inspecciones previas, por ejemplo, para la aprobación, no hay fiscalización, tampoco hay consecuencias previstas para su incumplimiento. Uno de los temas que es un debate muy importante de hace algunos años y está relacionado a la limitación del uso es el estado policial del arma. Por supuesto, Argentina no es ajeno y lo vamos a ver en los datos del registro de casos de miembros de las fuerzas de seguridad involucrados en situaciones de violencia de género con armas de fuego. El estado policial, ¿no? Y la disponibilidad de las armas de dotación por fuera del horario de servicio tienen una incidencia directa sobre los casos de violencia de género. Por supuesto que cada fuerza tiene procedimientos especiales para la prevención, con pautas claras de retiro del arma, pero la discusión de fondo es que se tiene que terminar con este estado policial y el arma de dotación tiene que quedar en la comisaría o en el lugar de trabajo. Esto siempre ha tenido cierta resistencia por parte de las fuerzas. Dice, por ejemplo, decían que aunque se le retire el arma a un miembro de una fuerza de seguridad, puede tener acceso a armas fácilmente, ¿no? Porque ya sean legales o sean ilegales, pero la limitación del uso ante una posibilidad de violencia de género o que se cometa un femicidio o que esa arma pueda ser utilizada en violencia es simplemente cambiar completamente el estado policial del arma. En general, como decía, hay cierta resistencia y los integrantes de la fuerza de seguridad tienen una conexión, tienen un vínculo muy fuerte con el arma y se resisten a que haya un cambio en el Estado. El año pasado, dando una charla y compartiendo algunas experiencias en la Escuela Superior de Policía de Tierra del Fuego, cuando se planteó este tema del Estado policial, cuando planteé este tema de Estado policial, por supuesto, te dijeron que no era necesario, que era importante el tema del arma, pero el jefe de policía nos había comentado que hace algunos años, estos eran que estaban estudiando, eran chicos y chicas muy jóvenes, hace algunos años, un compañero de ellos que estaba deprimido se había suicidado con el arma y suspendieron por un tiempo el hecho de llevarse el arma a la casa. Otra de las respuestas estatales que tiene relación con prevenir los efectos de las armas interviniendo en casos de violencia de género, lo que vamos a ver hoy son algunas herramientas que se cuentan desde el Poder Judicial para la prevención y para la protección. Pero primero me gustaría que viéramos cuál es el universo de armas que hay en la Argentina. La próxima, por favor. En Argentina hay 1.000.000. Esta quedó vieja. Bueno, en Argentina hay 1.749.000, 1.800.000 armas. De los 900.000 legítimos usuarios, hay 300.000 que tienen su credencial vigente y 600.000 que lo tienen
vencidos, ¿no? Este es un problema. Lo que se utilizaba como medida para que se registren y para que actualicen y para que vuelvan a estar en regla era enviarles telegramas, algo que la gente ya que había dejado y que no lo había actualizado durante años, se había mudado, no estaba, no era una medida muy eficaz. Hoy desde el gobierno se está proponiendo una regulación a partir de ciertos incentivos que para que los legítimos usuarios con sus credenciales vencidas se acerquen y poder conocer el verdadero universo de las armas que hay en Argentina. Otro de los proyectos que está promoviendo es una nueva vigencia del plan de entrega voluntario de armas. Con respecto a las armas no registradas o a las armas ilegales, bueno, está la misma naturaleza de la ilegalidad que hace muy difícil conocer su número, pero hay algunos que dicen que es similar al número de armas legales registradas, hay otros que toman unos números que tenían hace algunos años el Ministerio de Salud en la encuesta permanente de hogares, entre los factores de riesgo, incluía la pregunta si había un arma en la casa. Esto daba que un 10% de los hogares decía que sí, entonces era mucho más alto el número de armas ilegales en circulación, pero bueno, como dije anteriormente, la misma naturaleza de la ilegalidad y por ahí y algunas asunciones arbitrarias, es muy difícil conocer su número. La próxima diapositiva. Estos son los requisitos para acceder a un arma en Argentina, ¿no? Como dijimos, se puede acceder cumpliendo ser mayor de 18 años, contar con medios lícitos de vida, hay que presentar un examen psicofísico, idoneidad de tiro y la falta de antecedentes penales. No hay ninguna otra exigencia específica tendiente a prevenir el ejercicio de violencia de género con armas de fuego, ¿no? La revisión de antecedentes penales como requisito para el otorgamiento no es suficiente para impedir que haya agresores que adquieran armas o que puedan comprar armas, porque rara vez los hechos intrafamiliares llegan a una condena. Es más, la mayoría, como veíamos en el caso del concurso que les había comentado, ni siquiera llegan a ser denunciados. Eh, la Agencia Nacional de Materiales Controlados, que se crea por esta ley en el año 2015, antes era el Registro Nacional de Armas y tenía solamente una función registral, pero ahora puede llevar adelante políticas, establece un sistema de control ciudadano, ¿no? Para las autorizaciones, en los cuales se pueden los ciudadanos, cualquiera que reúne alguno de los requisitos, por ejemplo, que haya violencia de género, según dice la resolución, ¿no? Es que contribuyen a mecanismos para la prevención de violencia de género, ¿no? Este artículo fue derogado este año. El procedimiento consistía que la agencia publicara en su sitio web tanto las solicitudes de obtención de la condición de legítimo usuario individual como la solicitud de portación de armas de fuego. Esas solicitudes podían recibir oposiciones por cualquier persona, bueno, si estaban dentro de las causales, por ejemplo, hechos de violencia intrafamiliar y de género, incluso si se hubiese utilizado el arma o no. Eh, había 15 días para oponerse, si bien se derogó, nunca funcionó, ¿no? Desde que se implementó en el 2016 hasta que se derogó en el 2024, nadie presentó una oposición. Hay un argumento por parte de la agencia que las personas pueden seguir oponiéndose, pero si ya de por sí
era difícil en el momento que esta información se publicaba, no funcionó mientras se publicaba, menos va a funcionar sin la publicación. Y otro de los problemas que tenía el este sistema de oposición es que no había una comunicación activa con las personas que podían tener un interés a oponerse. La próxima, por favor. Acá lo que podemos ver es qué hacen algunos países con qué es lo que sucede en otros países, ¿no? Tenemos en Canadá y en Nueva Zelanda que se notifica y se solicita la opinión del cónyuge o excónyuge cuando alguien desea adquirir un arma. En el caso de Australia, el acceso a arma puede ser negado si la persona tiene una restricción por violencia intrafamiliar, y en el caso de Sudáfrica es posible denegar el acceso aunque no haya una denuncia previa. Basta que la policía haya intervenido por un incidente de violencia en el lugar. También hay un caso en Japón, que es muy difícil acceder a armas en Japón y casi imposible si hay algún antecedente de violencia de género. La próxima diapositiva, por favor. Yendo a lo específico, ¿no? del impacto por razones de género, tomé el informe especial de femicidios cometidos por armas de fuego que toma desde el 2017 al 2022, es elaborado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema con la información de todos los expedientes judiciales del país donde figuran las muertes violentas de mujeres cis, trans y travestis por razones de género. Es una herramienta muy valiosa a la hora de contar con información, ya sea para el diseño de políticas públicas o, como decía anteriormente, para derribar ciertos mitos, ¿no? Lo que vemos acá, uno de los primeros mitos es que las armas no participan en los femicidios. Las armas son principalmente, se piensan que son armas blancas, y en el caso lo que vemos es que hay casi un 25% de femicidios directos y vinculados cometidos por armas de fuego y algunas características que tienen. Entonces, acá tenemos un primer mito derribado, que es solo los femicidios se cometen con arma blanca o por otro medio. Pasamos a la próxima diapositiva. Hay otro mito para derribar, que es que las armas con las que se cometen los femicidios y las armas con las que se cometen en general delitos son siempre armas ilegales, ¿no? Y acá vemos que al menos el 20% son de posesión legal, es lo que vemos en este gráfico. Incluso hay armas reglamentarias de miembros de las fuerzas de seguridad o armadas, y en general que estos están en actividad. La próxima diapositiva. Acá lo que vemos es el vínculo que tienen con las víctimas, ¿no? Entonces, esta idea de cuál es la motivación para adquirir un arma. Es para proteger a mi familia, para proteger a mi propiedad, el Estado no me protege de la seguridad. Y acá lo que estamos viendo en estos datos es que en el 87% existía un vínculo previo y casi 4 de cada 10 eran convivientes. Entonces, las personas que matan seguramente así haya sido tu pareja que haya comprado un arma porque para protegerte a vos, a tus hijos, a tu familia, en tu hogar. Y tenemos un tercer mito derribado, que es las armas no nos protegen. La próxima diapositiva. Acá tenemos y vemos el lugar de concurrencia. ¿Dónde es que ocurren estos femicidios? Y por los que vemos, por los datos del registro, esto refuerza el tema de que el arma no nos protege. 3 de cada 4 son en el interior de la vivienda y el 80% se dan en casos de violencia doméstica. La próxima diapositiva.
Ustedes pueden ver acá por sí solos la participación en los femicidios de las fuerzas de seguridad, si estaban en actividad, si no estaban en actividad, acá tenemos que al menos el 19%, de acuerdo a este análisis, pertenecía a alguna fuerza de seguridad y vemos el tipo de fuerzas a las que pertenecían. La próxima diapositiva. En donde se identifica en un procedimiento la presencia de un arma, aumenta claramente la necesidad de medidas de protección, que esas necesidades de protección sean más efectivas. Teniendo en cuenta que si hay una denuncia, se expone más a la víctima e incrementa el riesgo de violencia con el arma de fuego a la víctima. Tenemos la ley, la 26485, de protección integral a las mujeres, que establece que durante cualquier etapa del proceso, el juez o la jueza interviniente podrá de oficio o a petición de las partes ordenar, entre otras medidas preventivas, la prohibición para que el presunto agresor de la compra y tenencia de armas y el secuestro de las armas que estuvieran en su posesión. Sin embargo, esta medida depende del criterio del juez. Vamos a la próxima diapositiva, por favor. Bueno, estos son buenos ejemplos de práctica judicial, ¿no? Estábamos hablando del secuestro, para el secuestro del arma, y de protección y de prevención. Allanamiento de requisa, tanto en el hogar como en el auto, en el domicilio del automóvil, requisa personal, prohibición de compra y tenencia de armas, ¿no? Es importantísimo la comunicación permanente con la ANMAT, con la Agencia Nacional de Materiales Controlados. Vamos a la próxima diapositiva. Y los datos del registro sirven principalmente para el diseño de políticas públicas. Y pongo, por ejemplo, esta resolución de la ANMAC que establece a ellos les llegan 300, es a partir de un convenio, les llegan 300 oficios mensuales que son enviados por casos de violencia de género. Y era interesante, y esto lo dije porque la base del diseño de esta medida por parte de la ANMAC fue el Registro Nacional de Femicidios, ¿no? Y estas son las medidas que se adoptan en la Agencia Nacional de Materiales Controlados, esta resolución. Mensualmente, o sea, establecen involucrarse y obviamente, como siempre, todas las recomendaciones vuelve al secuestro del arma. Esta resolución fue actualizada este año, donde se establecieron un sistema de alerta para poder responder a los oficios de acuerdo al grado de riesgo que tenía la mujer en este caso. La próxima. Los pueden ver en pantalla, tantos relacionados con violencia de género, también con tenencia y con tráfico. Es más amplio el tema de la UFIARM al tema de género, y también algunos otros delitos relacionados. Vamos a la próxima. Esto me parecía interesante. Si bien hay protocolos, hay varias guías, algunas muy detalladas, esta me parecía interesante porque venía del Ministerio Público Fiscal y es una que habla específicamente qué hacer en el tema de las armas, y es una guía de actuación para violencia doméstica contra las mujeres, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer en caso de la presencia de armas? Y establecen medidas preventivas urgentes
como por supuesto, y volvemos siempre al tema del secuestro, y que también se debe consultar a la ANMAC si el imputado tiene armas o si tiene permiso. Y algunas por eso es importante la capacitación de todos los operadores del sistema. Algunas de las informaciones tienen que venir de la primera relación de la víctima con la institución, con el operador del sistema. La agenda de control de armas en Argentina vino de la mano del impulso de la sociedad civil, ¿no? Organizaciones como en la que yo trabajo, y fui fundadora junto a un grupo de profesionales en el año 2002. Somos los que trabajamos esta agenda, e incluso mucho lo de control de armas que ha sucedido en todos estos años fue por nuestro impulso, e incluso por la Red Argentina por el Desarme, que se constituyó y se fundó en el año 2005. En ella está INESIP. Les recomiendo que lean las investigaciones de INESIP que tiene de relación, porque ellos tratan mucho el tema judicial de las armas con el tema de género. La primera investigación sobre ese tema se hizo en APP, que la hicieron Diego Fleites y Alejandra Otamendi. E incluso dentro de todo el impulso de esta agenda, la promoción y la implementación del plan de entrega voluntaria de armas que se implementó en el 2007 fue por el impulso de la Red Argentina por el Desarme, de APP, entre ellos. Va a haber una nueva edición, se está esperando que se reúna el Congreso, ya se va a convertir en ley, lo aprobó la Cámara de Diputados. Pasó a Senado, ya tiene dictamen de comisión y se está esperando que haya una sesión. No se sabe antes de que terminen las ordinarias, para que pueda comenzar a implementarse nuevamente un plan de entrega voluntaria de armas. Vamos a la próxima diapositiva, si ya voy directamente a las propuestas. Generar información válida sistematizada. Hay que prestarle atención a las armas. No es algo accesorio de un delito principal. No solamente sirve que hacerlo valer como agravante. Hay que investigar el tema de las armas, juntamente, por supuesto, con el delito conexo, y no dejarlo, por ejemplo, en la mera aportación ilegal o saber un agravante. Si se puede tener información, saber de dónde vino, o sea, eso también puede ayudar a controlar no solamente los temas de género, sino el tema de tráfico. Hay que fortalecer el intercambio de información, ¿no? El intercambio de información entre el Poder Judicial, la ANMAC y todos los organismos estatales de recepción de denuncia, de asistencia a víctimas, es fundamental para la efectividad de estas medidas, ¿no? Sobre todo cuando también la persona pertenece a una fuerza de seguridad, ¿no? Que se habilite un mecanismo de restricción al acceso al arma por parte de la persona denunciada. El dictado de medidas cautelares, ¿no? Tanto la literatura como aquellos que trabajan estos temas, nuevamente, siempre, y insisto, insisten en el tema del secuestro inmediato del arma y la notificación de la ANMAT. O sea, tomar todos los medios necesarios para que frente a una denuncia se tomen estas medidas cautelares, digamos, el secuestro en el centro de las medidas cautelares. Los operadores deberían preguntarle a la víctima en la primera oportunidad que tienen si el agresor tiene o maneja armas de fuego. Y esta recomendación es independiente si el hecho puntual se haya cometido con un arma o no, porque un sujeto armado a través de la denuncia puede reaccionar, y aunque no se entere de la denuncia, el acceso puede facilitar la violencia. Disponer medidas precautorias también a la fuerza de seguridad, una vez zanjado el tema del estado policial del arma, y más allá de las disposiciones específicas que tiene cada fuerza y de los protocolos de actuación del Ministerio de Seguridad, del retiro del arma, etcétera. Por ejemplo, hay que pedir que no cumpla funciones
cerca de su vivienda, por más que haya sido excluido del lugar, ¿no? Porque puede, con la cercanía, puede, no sé, un momento de ira, puede reaccionar y no es lo mismo si cumple funciones a una distancia prudencial. Obviamente todo esto, mientras dura el proceso y si llegara a ser condenado por haber cometido un delito de género con un arma, la inhabilitación o un delito, la inhabilitación para tener o portar armas, sea o no legítimo usuario. Fortalecer los sistemas de protección a la víctima y una capacitación permanente a todos, pero en especial con el primer contacto del sistema para no perder información que puede llegar a ser muy valiosa. Bueno, yo lo dejo acá. Muchísimas gracias. Cualquier información que necesiten, ahí están las redes de APP, también las publicaciones en LinkedIn, está mi LinkedIn abierta a lo que se necesite y siempre dispuestos desde la sociedad civil a colaborar. Avi. Ah, bueno, yo creo que Se te la que escucha tiene que bien, hacer ¿eh? las preguntas es Maya, porque no me estoy pudiendo conectar. No, en Gaby se te escucha perfecto. Ah, Bueno, bueno, igual muchas gracias María Pía, muy interesante la videoconferencia. Ahora se habilitó el espacio para realizar las preguntas, así que bueno, pueden escribir las preguntas en el chat. Ahí está habilitado el chat para que puedan escribir las preguntas. Preguntas o comentarios, ¿no? O No sí, sí. comentarios. pertenezco al Poder Sí, sí, tal Judicial, cual. ni siquiera soy abogada, así que vengo del ámbito de las relaciones internacionales, pero por supuesto, como siempre, con la mejor disposición del mundo. Lo que pasa es que en esta instancia son más útiles las preguntas que los comentarios, porque si no, corremos el riesgo de irnos de tiempo. Es verdad, es verdad. Bueno, ahí tenemos la primera pregunta. Hola, quisiera saber si está al tanto de la opinión consultiva que hizo México sobre la utilización de armas en la región y cuál es su opinión. Sí, como comentaba con respecto al tema de México, México está utilizando todos los foros disponibles para poder evidenciar qué es lo que está sucediendo con las armas en México, sobre todo proveniente de Estados Unidos, ¿no? Si nosotros pensamos en la política exterior de México, se basa en relación al gigante que tiene al lado. Y una de las problemáticas que tiene es la recepción y el tráfico ilegal de armas y cómo llegan las armas a México. El otro día también en esta conferencia, por supuesto que también están los canales de drogas que van desde México y que van pasando de México a Estados Unidos, como una ex policía que le pasaba información a los distintos carteles para que tuvieran caminos seguros y que no fueran apresados para llevar a México la droga, comenzó a utilizar, por supuesto le pagaban, era un acto de corrupción, dejó la fuerza y comenzó a utilizar esa información y esa expertise para convertirse en una traficante de drogas de México hacia Estados Unidos. Pero es sí la opinión consultiva, sí México utiliza todos los medios que tiene a su alcance para evidenciar el impacto que tienen las armas de Estados Unidos en México. Y como les comentaba, no solamente esto, ¿no? La denuncia a estas, yo detallé un poco más la de la Corte de Massachusetts, pero la denuncia que tienen a estas fábricas de armas en Arizona es porque en Estados Unidos cualquier persona puede comprar un arma, ¿no? Una green card o en el supermercado. Había, por ejemplo, era una sola persona que iba a una armería y compraba 150 armas, por ejemplo. Bueno, eso claramente era para tráfico y no para su uso personal, pero sí estoy al tanto y es parte de la estrategia, tiene varias estrategias
México dentro de su política exterior, y una de sus estrategias es evidenciar a través de todos los mecanismos y en todos los foros posibles el tema de el problema que tienen con las armas provenientes de Estados Unidos. Perfecto. La próxima pregunta. Consulta sobre si hay algún proyecto de ley o si alguna fuerza de seguridad accedió a la entrega de armas del personal fuera del horario laboral. Hay ha habido varios intentos. El tema de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que fue como la más moderna, era la única que tenía el estado policial diferenciado a las demás fuerzas. Sí hay iniciativas, no se han tratado, no han prosperado. Hay también iniciativas, por ejemplo, con el tema de modificaciones a la ley de armas. La ley de armas en Argentina es del año 1973, digamos, una Argentina completamente diferente a la que conocemos hoy. Es todo el sistema normativo de armas en Argentina, es toda una serie de normas de distintas categorías, ¿no? Está la ley del 73, luego están los decretos reglamentarios del 75, del 83, luego hay resoluciones ministeriales, luego hay resoluciones de la ANMAC. Y es necesario, ¿no?, hacer una compatibilización de todos esos, de distintas categorías, de todas esas normas. Entonces, uno de los elementos que argumentan en el Congreso es que no quieren hacer pequeñas modificaciones porque sería cada vez más a la confusión, sino que prefieren esperar a que se den las condiciones. Nunca se dan las condiciones. Hace años que nosotros estamos tratando de impulsar una reforma integral de la ley de armas y no se están tratando por esa razón los proyectos que hay en el Congreso. ¿Por qué motivo un juez puede decidir el no secuestro de armas o averiguación de su procedencia? Por desconocimiento, porque culturalmente no se considera el secuestro del arma que puede ser, ¿no? Nosotros hablábamos en toda esta etapa se habla de la masculinidad y qué significa el arma, y eso está como muy arraigado en muchos sectores y también en el Poder Judicial, así que puede ser por esas razones, un tema cultural, un tema de valores que no hace falta. Incluso está el plan de entrega, no sé, voluntaria de armas, que es plan de entrega voluntario de armas, ¿no? Que las personas, ya ha habido algunos legisladores, pero casos muy aislados, que le gustan mucho las armas y que se han opuesto a algo voluntario. Entonces hay un tema cultural subyacente, y era lo que decía al principio, ¿no? El tema de esta asociación del arma con la masculinidad, ¿no? Está como muy arraigada esta masculinidad hegemónica y esta arma como poder. Pero puede ser un tema cultural o puede ser también un tema de desconocimiento. Perfecto. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Podría informarnos de alguna experiencia exitosa en materia de entrega o canje de armas en proyectos que se hayan realizado en la región? Y ya enganchamos con la otra pregunta que debe estar relacionada. A nivel Mercosur, ¿qué se está haciendo respecto a armas, tráfico en general? Bueno, planes de entrega, cuando yo hablaba de todo este ímpetu que hubo en los primeros años del programa de acción, que una de las medidas que se estaban impulsando era el tema de los programas de entrega voluntaria. En el caso del sur, digamos, en América del Sur, Brasil utilizó todo esto, y había como mucho entusiasmo, hubo presión, hubo mucha movilización popular, y se pudo alcanzar la aprobación de lo que se llamó el Estatuto de Desarme, que era una ley de control de armas muy moderna que restringía muchísimo
el poder de acceder a un arma, sobre todo de portación en Brasil, y además implementaban un plan de entrega voluntaria de armas, ¿no? Que tuvo, no sé, por ejemplo, estoy hablando del año 2004, ¿no? Entonces no estamos hablando de redes sociales, ¿no? Estamos hablando de otras. En las mayores telenovelas de Brasil se había hecho un acuerdo, o sea, acompañaron también los medios, acompañaron las familias de víctimas y fue muy importante tanto en Río como en San Pablo, en las novelas, el galán del momento en un diálogo decía, porque yo voy a entregar mi arma, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas hizo que el plan fuese muy exitoso y después, bueno, somos todos adultos, puedo contar una publicidad que tenían en Brasil, la estuve buscando y no la encuentro, por esto de que estamos hablando del 2004, era un bar, estaban tomando algo, ¿no? Unas chicas y ven entrar un grupo de muchachos, ¿no? Y uno en el pantalón tenía, perdón, ¿no? Tenía como un bulto importante y las chicas se empiezan a codear, ¿no? Y a decir, bueno, mira, bueno, resulta que el chico se sienta, cuando se sienta en la mesa saca y era un arma, ¿no? Entonces esto tratando de asociar el arma a la masculinidad. Tuvo bastante éxito el plan de entrega en Brasil. Hay inmediatamente hubo algunas investigaciones, no hay un acuerdo sobre cuán exitoso, pero sí hubo una baja en los homicidios cometidos por armas de fuego muy fuerte, tanto en Río de Janeiro como en San Pablo. Eso es un hecho real, pero lo que desde el punto de vista, los que analizan y los investigadores dicen que eso se podría haber dado según otros factores, como el hecho de que había aumentado el trabajo, había habido planes sociales y no específicamente con el plan de entrega voluntaria, porque es como muy complejo el tema de poder analizar la violencia. Con reflejo del tema de Brasil y desde la Red Argentina por el Desarme, nosotros impulsamos en el año 2006, que se comenzó a implementar en el año 2007, el plan de entrega voluntaria, que fue muy exitoso en los primeros tiempos, ¿no? Porque obviamente el que pertenece al crimen organizado no va a ir a entregar el arma, ¿no? Incluso mejoramos algunos, porque los que tienen los planes de entrega es que tienen incentivos, ¿no? Uno de los incentivos es que a vos te dan dinero, ¿no? Ese dinero está relacionado a lo que es una fórmula de lo que el arma sale en el mercado blanco y en el mercado negro, pero tiene que ser atractivo para que vos vayas a entregar un arma. Y después tiene la amnistía, que aunque esa arma sea ilegal, aunque esa arma, no sé, si alguien llegaba con esa arma y formaba parte de un delito, a la persona no se pasaba nada, pero esa arma se remitía al juzgado. Y otro de los requisitos que tenía del incentivo es el anonimato. Vos podés llegar con una remera que dice, yo con esta arma asesiné a una persona, entregás el arma y no te pasa, estoy exagerando, ¿no? Nadie va a hacer una cosa así. Pero esos eran los incentivos. Y nosotros mejoramos en cuanto a incentivos, porque en Brasil lo que tenías que hacer para que a vos te paguen, tenías que dar una cuenta corriente. Entonces, no todas las personas están bancarizadas por un lado y por otro lado ahí ya se está vulnerando el anonimato. Acá en la Argentina lo que había era un cheque para cobrar en Banco Nación, incluso ahora se puede ir a los pagos fáciles a cobrarlo, eso se fue como mejorando con el tiempo, pero Banco Nación, porque por la territorialidad que tenía, que el cheque tenía una leyenda por una resolución especial del Banco Central que no había que solicitar el documento para cobrar ese cheque. Entonces se fue como mejorando y las personas que trabajan en la comunidad comentan que el primer día va la señora que heredó el arma y que tiene miedo por sus nietos, el segundo día va el señor que necesita algo de dinero y tiene el arma, pero bueno, la tenía ahí heredada también de su papá, y a medida que se ve, sobre todo en los lugares más chicos, que efectivamente el dinero se cobra y el arma
y se respeta el anonimato, las personas que van participando están más en la frontera entre la legalidad y la ilegalidad, pero obviamente un perteneciente a un grupo de crimen organizado no va a entregar las armas. Y con respecto a lo que se está haciendo en Mercosur, uno de los grandes desafíos que tenemos en el Mercosur es como algunas medidas que no se toman tan estrictamente en el caso de Paraguay. Entonces, armas que, por ejemplo, son exportadas legalmente a Paraguay para la utilización para una fuerza de seguridad, para la policía, aparecen en las favelas de Río. Entonces, lo que se está haciendo sí es cómo se puede, algunos acuerdos bilaterales. Paraguay tiene algunos acuerdos bilaterales con Brasil para hacer actividades conjuntas al mismo tiempo de los dos lados de la frontera. Argentina tiene algunas con Paraguay, sobre todo por el tema del río y del contrabando, porque no solo se contrabandean cigarrillos y personas que pasan disfrazadas de camalote, sino que también por allí pasa el tráfico de armas, las personas, digamos, es como una ruta, la ruta de tráfico se comparte contra todos los delitos. Pero sí se están tomando medidas y lo más importante que se está haciendo, hay un grupo es más, dentro del ámbito de Mercosur se creó un grupo de armas Mercosur, ¿no? Donde se trabajan y se discuten todos estos convenios que se reúne 2 veces al año. La próxima pregunta. ¿Recomienda algún autor o autora o informe que hable sobre la vinculación que comentó entre masculinidad y armas? Sí, yo les recomiendo a los que tienen mayor escrito, si bien decía que habíamos sido pioneros en este tema, es INESID. Que ellos tienen mucho escrito acá en Argentina sobre el tema de armas y género. Y tienen tienen varios informes. También están, por supuesto, los informes que se han hecho desde APP, pero ya son un poquito más antiguos. Pero sí, aparecen naturalmente, ¿no? Si en Google los busca, si pones género, impacto de armas en Argentina, por ejemplo, aparecen estos informes. Bueno. Fundamental enfocar en las armas para prevenir la violencia de género. ¿Hay algún proyecto para las armas heredadas en un hogar? ¿Qué hacer con armas en depósitos judiciales? Bueno, los depósitos judiciales son una fuente posible de que se nutre el mercado negro, ¿no? En algunos casos, incluso los arsenales de las fuerzas, en algunos casos ha habido, puede haber sido como por corrupción, ¿no? Gente que vendía las armas, o pueden haber sido temas directamente administrativos, ¿no? De falta de registro. Una de las leyes que nosotros impulsamos desde APP es el registro de armas secuestradas e incautadas, para saber cuál es la cantidad y cuáles son las armas que existen en las dependencias judiciales para así poder evitar el desvío. Incluso nosotros en Argentina tenemos casos famosos, ¿no? De desvío de arsenales de Fuerzas Armadas, pero esos eran por caso de corrupción. Pero eso es una medida como muy eficaz, las medidas de seguridad y también el registro, saber qué hay, porque muchas veces lo que ocurría era que las armas quedaban en el ropero del juez en el juzgado, ¿no? Y solamente con una llave, no, eso tiene que ir a un depósito y tiene que seguir determinado protocolo. Bueno, vamos a la próxima pregunta. ¿Cuál sería la evaluación psicológica óptima para usar y adquirir un arma de fuego? Eso es difícil, eso lo tiene que evaluar un psicólogo y está relacionado con
el ambiente en donde vive la persona, ¿no? El ambiente psicosocial, si vive con su familia, si tiene sociabilidad, cómo reacciona. Los psicólogos tienen manera de evaluar cómo se reacciona ante un imprevisto, ante un inconveniente, ante un problema de tránsito. O sea, a veces como nosotros veíamos, cuando veíamos el registro, que los femicidios suceden, existe un vínculo, y las muertes con arma de fuego existen entre personas que se desconocen, que se conocen, pero también puede suceder en un ataque de ira. Hemos tenido casos muy emblemáticos en Argentina, ¿no? Un ataque de ira, un tema en el medio un arma y se utiliza el arma y es una tragedia. Entonces, los psicólogos tienen elementos para evaluar ese tipo de reacciones. Una vez que cesa el episodio de violencia, cumplida la cautela ante la petición de restitución, ¿cuál es el protocolo a seguir para la restitución en condiciones de seguridad? Normalmente, si se determina que no se prueba que ha habido un delito, se prueba que no ha habido violencia y demás, es difícil la restitución del arma, ¿no? Es por ahí, en el caso de algunos comentarios por ahí de prefectos que les habían quitado el arma por un tema de violencia, incluso hasta presentándose la mujer en la fuerza diciendo que no, que bueno, que no había sido para tanto, y demás, no se los querían restituir por un tema de responsabilidad, ¿no? ¿Qué ocurre si después pasa algo? Entonces es bastante difícil la restitución del arma. Bien. Quisiera saber si aquella entrega voluntaria de armas que se realizó aquí en Argentina hace unos años resultó dentro de lo esperado o más que nada se entregaron armas que ya no estaban operativas. Muchas gracias. No, las armas están operativas. Es más, va a haber una nueva edición. Y no sé, cada tanto leemos que un arma de 1940 puede ser disparada. Incluso las armas las armas que se entregaron eran armas de fabricación argentina. Durante muchos años la Argentina tuvo muchas fábricas de armas y se produjeron muchas armas. Luego todas esas fábricas, esas armas quedaron en circulación, ¿no? Pero después todas esas fábricas, en los años 90, junto al mismo proceso de privatizaciones que sucedió en otras, como en otros ámbitos, también fueron desmanteladas. Quedaron algunas armas. Está Fray Luis Beltrán, digamos, la Argentina, fabricaciones militares, todavía, por ejemplo, fabrica municiones. Fabrica municiones por el caso de estatal, ¿no? Y hasta lo que tenemos que pensar es que hasta el año 94 no había obligación de registrar el arma si se adquiría. Y las fábricas fabricaban muchas armas, entonces hay muchas armas de circulación. Y no se entregaron principalmente armas que no estaban operativas, estaban operativas. Es más, nosotros estuvimos porque las armas en el plan de entrega son lo que se hace en el momento de la entrega, además de chequear si el arma tiene número, cuáles son las características del arma y poder registrarlas. Se le inutiliza la capacidad de tiro, ¿no? Para que no pueda volver a ser utilizada. Eso es un depósito y después va a destrucción total, ¿no? Cuando llegan las armas, nosotros hemos presenciado desde la sociedad civil como una forma de transparencia. Es más, hemos controlado al azar algunos lotes de armas para que coincidiera las planillas de las armas que iban a destruir con las armas que estaban en ese cajón para destrucción. Se han visto, no sé, por ejemplo, algunas miras láser, algunas armas muy lindas que uno se daba cuenta, a mí porque no me gustan las armas, ¿no? Pero hay algunas personas que les gustan las armas que se veía que se les estaban como cayendo un lagrimón porque se iban a destruir esas armas. Pero bueno, es la obligatoriedad de destrucción, y se han destruido miles, cientos de armas y millones de municiones provenientes del
plan de entrega voluntaria de armas y de las armas decomisadas e incautadas una vez que dejaron de ser prueba. Al día de hoy, respecto a las armas, el personal de servicio penitenciario es distinto al policial. No retiran sus armas del establecimiento, ¿verdad? No lo sé, la No verdad no sabe. lo sé. No. Bueno, ¿a dónde van las armas secuestradas? A un depósito, a un depósito está este registro, este depósito tiene medidas de seguridad y el arma, una vez que deja de ser prueba, va a destrucción junto con las armas resultantes del plan de entrega. Bien. ¿Aumentar sensiblemente el costo de la licencia para comprar el arma puede ayudar? Eh, no, o sea, creo que de la misma manera que no es disuasorio el aumento de penas para no cometer un delito, el hecho que sea muy caro puede llegar a incentivar la ilegalidad. Entonces, creo que incluso en esta esto que tratar de que los legítimos usuarios que se les hayan vencido las credenciales vuelvan a actualizar sus datos dentro de los incentivos es que no sea tan caro. Hay sí un universo que es muy difícil de controlar porque también es muy difícil que cumplan con ningún requisito. Creo que el único que puede llegar a cumplir es que son mayores de 18 años, pero son las armas rurales. Es muy difícil, hay una cultura donde es muy común que en ámbitos rurales haya armas y es extremadamente complejo porque por un lado hay que tener en cuenta las características de las personas y para qué las utilizan y la cultura que hay que existan esas armas y por otro lado la complejidad de no poner usuarios desiguales, algunos que tengan que cumplir requisitos y otros que no tengan que cumplir requisitos. Es sumamente complejo el tema de las armas rurales. ¿Qué medidas se adoptan cuando un miembro de Fuerzas Armadas traslada su arma a su domicilio particular? ¿A quién corresponde tomar parte? ¿Al mismo organismo o a la justicia? Al organismo. Normalmente es el organismo, pero lo que decía, lo que es importante es tener una de las es tener como la permanente comunicación. Una de las irregularidades que se habían encontrado hace unos años es, por ejemplo, habían encontrado que les habían otorgado licencias de armas como exmilitares a algunos que tenían condenas por delitos de lesa humanidad. Y la Agencia la Agencia Nacional de Materiales Controlados no tenía la información. Bueno, luego eso después se subsanó una vez que se llegó a la información, pero sí es lo importante la necesidad de compartir la información. ¿Cómo crear conciencia social para que las personas comprendan, las personas, los civiles, las civiles comprendan la desventaja de la aportación de armas? Eh, Creo que tiene que estar acompañado tiene que haber un cambio cultural y tiene que ser público y tiene que estar acompañado por los medios públicos, por las redes sociales, campañas que sean estrategias de comunicación para entender cuáles son los riesgos. Siempre que ocurre como algún hecho de, no sé, su abuelo se confundió y mató a un abuelo mató a su nieto pensando que hay un ladrón, ¿no? Siempre lamentablemente, algunos hechos trágicos traen a la mesa el debate, al debate público. Y una de las cosas que sucede y que las hemos experimentado es que a partir de que hay un tema que está instalado en el debate público, se instala en la agenda política. Entonces, es a partir de campañas de concientización, hemos intentado muchísimo con temas de
con temas de hacer publicidad en partidos de fútbol, con jugadores de fútbol. Bueno, hoy serían los que serían, no sé, los influencers, aquellos que sí generan opinión. Hay que tratar de llegar a esas personas. Mientras tanto, seguimos con los recursos que tenemos y con las campañas que tenemos nosotros. No sé, en este momento nosotros, como los 16 días de activismo, lo que estamos haciendo, porque aparte formamos parte de una red regional que se llama CELAC, es poner en cada país un hecho relevante de violencia de género y cuál es el número de teléfono o a dónde se tienen que dirigir las personas para, para denunciar violencia de género. Ese tipo de cosas. Y a nivel local, sobre todo, y cada uno desde su lugar, la que es maestra en el colegio, aquellos en su familia, o sea, a medida que nosotros vamos criando a nuestros hijos, por ejemplo, en un ambiente donde no hay una asociación del arma al poder o a la masculinidad o algo que no sea tóxico, esos cambios van a ir evolucionando todas las agendas. Bien. ¿Existe alguna posibilidad de que se encuentren carencias en el procedimiento para el ingreso del personal policial, analizar el perfil psicológico, nivel de educación, tiempo de capacitación, etcétera, teniendo en cuenta el porcentaje de armas involucradas en femicidio? Y evidentemente hay un problema que no se está mirando. Puede ser falta de capacitación, puede ser poco tiempo en la capacitación, puede ser un pobre análisis psicológico, puede ser que los larguen a la calle habiendo tirado 3 tiros y la persona tenga un arma. Otro de los temas y que no es de debate hoy, pero es el tema de las agencias de seguridad privada, ¿no? El tema también de la capacitación de aquellas personas que se sienten tranquilas de la seguridad con seguridad privada. Pueden ser muchos factores. Y una de las cosas es no observarlo, ¿no? No observar qué es lo que pasa con esa persona o la revictimización que puede llegar a tener a ir a denunciar a la policía a una mujer que está casada con un policía. La mandan a su casa y hay de esos casos, ¿no? Y yo creo que la capacitación y lo que pueda hacer, no sé, lo que están haciendo desde la oficina de la mujer de la Corte Suprema y lo que se está haciendo con estos cursos de capacitación forma parte de esa prevención. Bien, bueno, vamos con una pregunta más, que es, con respecto a la ley de niños, niñas y adolescentes, un menor con arma, ¿qué tipo de protocolo se aplica? Ya, el protocolo de menores. No, en ese caso los menores se siguen tratando como menores incluso cuando haya un arma de por medio. Bien, bueno, vamos con la última pregunta, que tenemos un par de minutitos más. Facilitar un cheque en anonimato para entregas de armas a nivel micro, ¿no favorece con ese dinero, compren con más dinero un arma mejor? Sí y no, digamos, ese es un argumento que puede tener un contraargumento. El objetivo del plan de entrega es sacar armas de circulación, ¿no? Yo saco esta arma de circulación y la saqué. Ahora, si la persona, un arma mejor no creo que pueda comprar, pero si compra otra arma, al menos todas estas las saqué de circulación. Si después sigue haciendo el mismo negocio que va y la vende, bueno, saqué otra arma de circulación. Es un tema de reducir el número de circulante de armas. En ese sentido, sí puede servir el programa de entrega voluntaria. Bueno, bien, quedan algunas preguntitas más, pero no vamos a alcanzar. Gaby, no sé si tenés micrófono. No está con micrófono. Bueno, no está con micrófono la doctora Pastorino. Bueno, vamos, toda la videoconferencia en estos días la vamos a subir a nuestra página con todo el material. Y bueno, y en un par de días también estaremos enviando los certificados a quienes participaron. Bueno, agradecemos muchísimo a María Pía por la videoconferencia, muy interesante, y bueno, y nos vemos en la próxima videoconferencia.
Bueno, a disposición, y les voy a mandar también algunos artículos para que puedan subir también a la página y que los tengan como consulta. Sí, perfecto, vamos a subir todo el material que nos envíes. Muy bien, muchísimas gracias. Buenas Muchas tardes. gracias a vos. Hasta luego.